básica para poder dominar cualquier cosa en la vida. Ya está comprobado científicamente que para aprender cualquier cosa a un nivel bueno o profesional necesitamos más de 5.000 horas de práctica. Entonces calculen cuántas horas diario practican y cuánto tiempo tomaría para acumular 5.000 horas de práctica y poder dominar el instrumento a nivel profesional. Lo que sí definitivamente será necesario para cumplir este sueño es practicar de manera constante. Quizá esto para muchas personas es el primer y el más grande obstáculo para llegar a la meta, que es difícil tener constancia en algo que todavía no te está dando resultado, todavía no entiendes por dónde empezar, que no tienes una línea de seguimiento. Colocar correctamente el violín en el hombro sin levantar el hombro, el violín de preferencia con su cabeza hacia arriba, y entonces lo aterrizamos sobre el hombro, lo sostenemos con la cabeza un poquito inclinado, mientras el cuerpo del violín mirando hacia la derecha, hacia el público, hacia donde vamos a dirigir nuestro sonido. El violín es una caja sonora, tiene dos aperturas, y la cuerda al vibrar produce un sonido que se esparce allá dentro de la caja sonora y luego sale por esos orificios que se llaman heces. Es muy importante mantener cierta altura del violín, que sea de preferencia a la altura de nuestra boca, de nuestro nariz, y dirigido en esta dirección como mira a nuestro pie izquierdo. Tratamos de practicar parados. Yo ahora sentado nada más para una clase demostrativa, siempre toco parado. Aquí estoy sentado en la orilla del sofá, o si me siento en una silla, me voy a sentar en la orilla de la silla. Cuando ya tenemos colocado el violín acá, recordamos que el cuello del violín en parte se sostiene sobre esta base del dedo 1 y lo tenemos acá, pero no sostenemos el violín apretando el cuello, está ligeramente apoyándose sobre la base del dedo primero, pero un 75% o 80% de todo lo hace el cuello, o sea, la cabeza con el hombro, y ahí es donde se sostiene el violín. Todo esto con el fin de que tú puedas desplazarte libremente sobre lo largo y ancho del diapasón. Te invito a que tú coloques el dedo en cualquier lugar sin apretar la cuerda y nada más lo deslices hacia arriba y hacia abajo con cada dedo, nada más para ver el rango de movimientos. Cuando avanzas, aquí todo avanza por igual me refiero a que todos los dedos avanzan al mismo tiempo, incluido el pulgar. El pulgar no se queda atrás, el dedo no viaja solo, el pulgar lo acompaña, y luego cuando llegas a la caja sonora haces un ligero movimiento hacia la derecha con tu codo, y ya a partir de este momento el dedo avanza solo. Vuelves al mismo lugar, a la altura del pulgar, y de allá regresas al punto de partida. En cada cuerda el ángulo del dedo y de la mano va a variar un poquito. Fíjate cómo funciona, observa qué es lo que sientes. Haz este ejercicio siempre antes de empezar para darte cuenta de la importancia de no apretar el violín. Quiero que te fijes en cómo posicionas tu mano izquierda. Aunque no está tocando, quiero que la posiciones de manera correcta, que dejes tu violín descansar sobre esta base del primer dedo, que sujetes tu violín acá de manera correcta, que lo mantengas a cierta altura para que tu arco al momento de tocar no se te esté deslizando o cayendo hacia abajo. Podemos pasar a ejecutar nuestro ejercicio. Acuérdense del ejercicio que les comenté ayer, de hacer la caminata mínimo 10 veces. Puedes hacerlo muy despacio para ver, sentir
no perder equilibrio, no tensionar tu mano, hacerlo con calma. Haces el ejercicio sube, baja, donde entrenas la fuerza del cuarto dedo, del dedo chico. Presionas hacia abajo mientras el pulgar sube ligeramente el arco. Luego al contrario lo vas dejando caer y el cuarto dedo recibe todo el peso del arco. Mientras más lento lo ejecutes, mejor, porque puedes sentir cómo se ejercita ese dedo chiquito y adquiere fuerza. Luego puedes hacer estas flexiones, sobre todo con la parte superior de tu mano, y en general recordar que todos los dedos tienen forma redonda, todos están doblados. Y la parte más importante de todo este asunto es cuidar que la muñeca no se quede abajo sumida, porque automáticamente eso provoca toda una complejidad de asuntos negativos, que te levanta el codo, se te tensiona el cuello y en general es una catástrofe. Entonces recordamos que primero el cuello, a pesar de que sostiene el violín, tratemos de recostarlo ligeramente, relajar el cuello, ¿sí? No por sostener mi violín de esta manera quiere decir que estoy tensionando mi cuello. Simplemente trato de, al contrario, relajar mi cabeza para que el peso de mi cabeza cae sobre el violín, para que repose sobre el violín. Y cuido que ya desde aquí yo pueda conscientemente controlar la tensión de mi cuello, que se va reflejando también en el hombro, posteriormente en el brazo y finalmente en la mano y los dedos. Entonces todo esto absolutamente flexible, relajado, y no apretar el arco. Sí lo tenemos sostenido en nuestros 5 dedos, pero no lo tenemos apretado. Una vez que ponen el arco sobre la cuerda, pueden descansar la mano. Literal, el arco lo puedes agarrar con 2 dedos como si fueran pinzas, y si mueves con cuidado, utilizando solamente el peso del arco, tú puedes producir un sonido perfectamente bien, como este. ¿Okay? Pero para mayor control, para el desarrollo de la técnica y todo, obviamente utilizamos todos los dedos y de manera correcta. De que están puestos en sus lugares, sí están puestos, pero no están rígidos, no están apretando el arco de ninguna manera, ni al arco ni la cuerda. Vamos a afinar el violín, empezamos la con re, afina por separado cada cuerda con tu afinador, siempre afinamos piano, nunca forzamos el sonido, solo con el peso del arco vas buscando en la punta del arco donde es más fácil controlar. Oh, aquí por completo se fue durante la noche, hubo lluvia, entró humedad y se desafinó por completo. Generalmente hay que checar varias veces. Afinas la con re, ya lo afinaste, pasas de re a sol, y luego checas la con mi, y como en este caso que tenía muy desafinada la cuerda mi, de alguna manera no sé explicarlo por qué, pero las tensiones de las cuerdas una afecta a la otra. Al bajar mucho la cuerda mi y luego yo subirla, ya se desafina alguna de las otras cuerdas. Entonces por eso hay que checar, ya afiné todo con todo, ahora vuelvo nada más una pasadita para asegurarme de que la, re y re, sol están en su posición.
Una vez que tenemos afinado el violín, posicionamos los dedos en el arco, los asentamos por el centro más o menos del arco y con pequeños movimientos realizamos nuestro ejercicio 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí lo importante es mantener el pulso, de preferencia practiquen con metrónomo para que esté bien medido el tiempo y los silencios. Y les recuerdo que los silencios nos sirven no nada más para contarlos, sino para relajar todas las posibles tensiones que provocó el movimiento y ver siempre adelante qué es lo que sigue en nuestra partitura. Si hay un cambio de cuerda, aprovechar el silencio y realizar el cambio anticipado, preparar, relajar todo y continuar moviendo. De preferencia, aprenden de memoria todos estos ejercicios, son muy sencillos y al repetir varias veces para aprender de memoria, pues hacen su práctica, así que es win-win. Ahora vamos a tocar este mismo ejercicio otra vez, donde yo voy a tocar la parte de acompañamiento, entonces muchas veces voy a tocar durante los silencios o de pronto incluso puedo tocar algún otro ritmo. 1, 2, 3, 4. Listo, tenemos listo nuestro primer ejercicio. Y vamos a pasar al segundo ejercicio. Lo mismo. Contamos, es un compás de 4/4. Durante las pausas, aprovechen para cambiar las cuerdas y preparar la mano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, preparen. 1. Ok. Repito, tenemos que fijarnos en el mero inicio y final de la nota. No debe sonar ningún scratch. El arco no debe temblar al finalizar la nota. Si tiembla quiere decir que hay algo no resuelto aún. En algún lado se quedó la energía, la tensión y no se ha resuelto. Por eso tiembla, porque todavía hay una tensión no liberada. Traten de imaginar que el movimiento en sí es una descarga. Tocas y al momento de detener ya se descargó la energía. Un movimiento corto, tocas solo con el peso del arco y no se mueve absolutamente, no tiene por qué moverse absolutamente nada. Si todo está en regla, si todo está relajado, haces pum y está en punto muerto. Eso es una cosa. Otra cosa, fíjense en dónde están tocando. El punto de contacto, que no sea muy cerca del puente, porque entonces el sonido es mucho más difícil conseguir, porque la cuerda en este punto de contacto con el puente es donde menos vibra. Lógicamente es como si hubieras puesto a una cuerda que vibra, hubieras puesto tu dedo, ahí donde está tu dedo, frenas la vibración. Lo mismo sucede con el puente. Ahí donde está sentada la cuerda sobre el puente es donde menos vibra. Por eso tiene mucha tensión en este lugar
y es difícil hacerla vibrar. Nos alejamos del puente, un poquito hacia el diapasón. Recuerden que el arco tiene que estar ligeramente inclinado. Volvemos al tema de la muñeca. Si tu muñeca está hacia abajo, tu arco automáticamente, probablemente, lo más seguro que tu arco está mirado al lado opuesto, hacia afuera. Eso lo tienes que corregir con tu muñeca. La muñeca de preferencia un poquito hacia arriba, casi al mismo nivel que tu brazo. Vamos a tocar con el acompañamiento. Cuento hasta 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir una vez más este ejercicio. 1, 2, 3, 4.